Esto es lo que no se dice desde Radio La Paz 107.1 MHz y Canal 34 HD 6.11. Lista Ideas de la Libertad. La Libertad Avanza. Tenemos con nosotros a una precandidata parlamentaria del Mercosur, Distrito San Juan. Es de profesión museóloga, trabaja en la Universidad Católica de Cuyo, desempeña sus actividades y su nombre es Lucía González. A ella la acompañan como suplente Hernán Abayay y Neri Mingola. Lucía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, usted me ha traído una propuesta en lo que nosotros técnicamente le llamamos un PDF de qué es lo que ustedes le proponen a la ciudadanía sobre el Parlasur. Vamos a difundir la propuesta, Leonardo. Ahí está. Bien, en realidad en esta presentación intentamos hacer una línea de tiempo y para que los televidentes puedan observar de dónde se sacó la información, porque todo lo que tiene que ver con Parlasur es la difusión y la implementación de los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030. El origen, digamos, de la información para poderla compartir de modo activo, fácil y que los televidentes puedan después buscar, es en este manual de cooperación internacional donde se explican los lineamientos, porque dentro de la cooperación internacional, que tiene una historia, aparece esta línea de tiempo. A partir de 1945, época de posguerra, se firma la Carta de San Francisco, que es el origen de Naciones Unidas, de la ONU. ¿Cuál era el objetivo? Velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Nos ubiquemos en el tiempo, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos también de todos los países que quedaron diezmados en Europa. Surge la ONU. Es importante ver el tema de estas siglas, ¿no? Esta todavía no. En toda esta lista que nosotros vemos, vemos que en el año 47 surge la asistencia a la asistencia internacional a todos los países de posguerra. Década del 60 aparece una primera agenda oficial tendiente a intensificar estas estrategias que ya empiezan a ser estrategias a largo plazo con los países del África. Crisis del petróleo en el 70, golpes de estados en América Latina, y esto comienza a modificarse y a crear nuevas agendas. Fíjense que en la década del 80 cae el muro de Berlín, y todas aquellas poblaciones que estaban muy cerca de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran los que más asistencia recibían, mientras que los que estaban más alejados carecían de ella. Se configura la agenda y en la década del 90 aparece el famoso encuentro donde se firman estos objetivos de desarrollo del milenio, agenda que tenía 8 metas y que caducan en 2015. En 2016 se realiza una nueva consulta a nivel mundial, a nivel global, y se establecen 17 metas que alcanzarían, finalmente se deberían superar en el año 2030. Entonces, en la próxima plaquita aparecen, no quería ser muy extensa, cuáles fueron los primeros 8 objetivos o metas del desarrollo mundial. Fíjense que en este contexto es cuando surge la organización del Parlasur, que en realidad fue sobre 2006, con 8 comisiones. El Parlasur era parte de esta agenda. Fíjense que en el objetivo número 5 tenemos el cuidado de la salud en la maternidad, ¿no? La salud de la madre. En la próxima placa encontramos los objetivos de desarrollo sustentable, que son 17. ¿Por qué marco esta multiplicación de objetivos? En el año 2006, cuando surge la conformación del Parlasur, que incluye América Latina y el Caribe, teníamos 8 metas con 8 comisiones. Estos parlamentarios de América Latina debían acomodarse a cada una de las
8 metas que constituían 8 comisiones. Ya para 2030 tenemos 17. Ahora existen 16 comisiones, es decir, que se han duplicado las comisiones, como así también la cantidad de parlamentarios. Si nos detenemos, porque todo esto es información que está publicada en las páginas oficiales. Y leemos, que muy poéticamente tienen títulos muy interesantes. Uno de los objetivos es el fin del hambre. No se estaría cumpliendo. Para 2030, me pregunto, San Juan, Argentina, ¿vamos a haber erradicado el hambre? Hay que reconfigurar nuevamente la agenda. Veremos con qué nos aparecen, ¿no? En la próxima placa vamos a ver un recorte que yo hice de la publicación de aquellas legislaciones que en realidad no son vinculantes, pero que tienen, digamos, se perfilan hacia el resto de la comunidad. Fíjense que allí habla de un parlamentario canadiense, ¿sí? Y si leemos más abajo, vemos que el autor tiene un apellido muy parecido al canadiense. Bueno, Lisandro Nahuel Cárdenas es candidato a senador nacional por el Partido Socialista Popular. Hacemos Unidos por San Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lisandro. Buenas tardes, Óscar. Bueno, Lucía, encantado de conocerte. Bueno, gracias por esta nueva invitación. Ahora contame cuál es la propuesta en general que tienen ustedes como Partido Socialista Popular para que Daniel Ramón Mora Olmedo nos represente a los sanjuaninos como parlamentario del Parlasur. Bien, bueno, en principio recordarte que el Partido Socialista generó su unificación del Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático en el año 2000. Desde ese entonces somos el Partido Socialista. Bueno, nosotros desde el socialismo siempre hemos impulsado esta posibilidad de generar distintas instancias de debate y discusión, no solamente en lo que concierne a las cuestiones locales, sino que también, por supuesto, más allá de los límites de nuestra nación. Bajo este sueño, inclusive que nos plantearon nuestros libertadores, el general Bolívar, el general San Martín, Artigas, entre tantos otros. Y en este sentido, bueno, cuando comienza a desandarse esta posibilidad de concreción del Parlasur, por supuesto que nosotros estuvimos totalmente de acuerdo y lamentamos muchísimo ese periodo en el cual el gobierno nacional de Mauricio Macri, de una forma muy discrecional y unilateral, bueno, no nos permitió continuar avanzando a los ciudadanos y a las ciudadanas del país en la posibilidad de impulsar distintos proyectos para estas instancias deliberativas a nivel regional. Yo creo que hay que recuperar un camino de producción y de colaboración entre las distintas naciones, puesto que ha sido lo que en algún momento en nuestra corta historia democrática o nuestra historia reciente nos dio resultados en torno a la posibilidad de impulsar transformaciones muy sensibles para nuestra población, sobre todo habiendo superado aquella crisis del 2001, ¿no? Esa unificación y esa unidad que se generó durante la primera parte y que se afianzó en la segunda parte de la primera década de este siglo, redundó en un montón de colaboraciones que fueron en mucho sentido. Entonces, en esa posición que se fue logrando mancomunadamente dentro del esquema del Mercosur, ¿sí? Logramos tener, o podríamos haber logrado incluso mejores posicionamientos a la hora de encarar las negociaciones tanto con Europa como con Norteamérica, como asimismo con el capital proveniente de Asia, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo, los socialistas y los que están apoyando a Juan Schiaretti, de la posibilidad que existe a través de Lula da Silva y otros gobiernos de realizar un banco interamericano que pueda reunir a la mayoría de los países americanos? Bueno, justamente íbamos a ese punto.
dentro de ese marco de colaboración que se fue generando en aquel momento y que nosotros, el Partido Socialista de la Argentina y el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, son partidos hermanos, hemos venido en una franca comunión en el desarrollo de nuestros diálogos y de nuestros intercambios. Y nosotros estamos convencidos de que es un camino que nos puede apuntalar otra cuestión necesaria de la cual no se habla o se habla muy poco en no solamente en estas elecciones, sino que en general, ¿no? Que es la cuestión de la soberanía. Ahora te interrumpo. Lucía González, usted como precandidata parlamentaria del Mercosur, ¿cuál es su posición y la de la Libertad Avanza con respecto a la creación de este banco que representa a los americanos? Nosotros creemos en la independencia y en la libertad. No necesitamos un banco que nos represente a los americanos, necesitamos un banco que represente a los intereses de los dueños del dinero. Todo este erario público se termina consolidando con la integración, uno nunca llega finalmente a saber con quiénes. Por eso es nuestra gran crítica a este tema de integración, porque siempre esconde trampas. Podríamos borrar los límites de la nación, podríamos borrar los límites de las provincias, entonces ser toda una masa integrada en lo económico, en lo social, en lo financiero, en lo cultural, y nosotros celebramos las diferencias y celebramos la independencia que el general San Martín se molestó bastante en conseguir. Bueno, ahí están las dos posiciones de la Libertad Avanza, que lleva como candidato a presidente a Milei, y la posición del Partido Socialista, que Unidos por San Juan hacemos, con Juan Schiaretti, son antagonistas. Este último partido que yo menciono quiere hacer el Banco del Mercosur. ¿Ustedes están convencidos de eso? Nosotros estamos a favor de cualquier política, fundamentalmente en términos económicos, porque si alguien ha resultado ganador en los últimos procesos políticos de nuestro país, procesos históricos también, ha resultado del sector privado. Hoy en día lo vemos. Hay sectores de ese capital del que nadie habla, porque por ahí a veces se habla mucho del respeto o de esta cuestión casi dogmática referida a la libertad en torno a la libertad de la propiedad, ¿no? O a la libertad del mercado. Y muchas veces a nosotros y a nosotras, que somos ciudadanos de a pie, esas dinámicas nos pasan muy por encima. ¿A qué me quiero referir? Distintos indicadores, por ejemplo, en estas últimas semanas, han mostrado cómo hay cierto crecimiento económico en nuestra economía nacional. Paradójicamente, ni los trabajadores, por supuesto que menos los desempleados, ni absolutamente ningún ciudadano ve repercusión en este sentido. Pero la torta se sigue aumentando y no vemos que a nosotros... Las porciones cada vez son más chicas. Las nuestras siguen siendo las mismas o más chicas. Entonces, ¿quiénes son los ganadores de estos modelos económicos? Y evidentemente no somos nosotros. No lo fuimos en aquel proceso de shock económico y político que atravesó a la dictadura en 1970, en el 76 más específicamente, con las políticas de Martínez de Hoz en términos de liberación de las fuerzas productivas y demás, la tablita. No lo fue en ese momento, no lo fue en los 90 con ese menemismo muy funcional y encolumnado con las políticas del consenso de Washington y con o lo que se llama quizás más coloquialmente neoliberalismo. No lo fue con las pretensiones macristas tampoco, por supuesto, de presentar una alternativa a las dinámicas que criticaban de los armados populistas, y no lo va a hacer en otro momento. ¿Por qué? Porque siempre esas lógicas que se disfrazan de tal o cual discurso caen en el mismo lugar. Buscan fortalecer a los sectores concentrados de poder económico,
a las grandes multinacionales en detrimento de los intereses de nuestro país. Y hay muchas discusiones que últimamente se han corrido hacia ese lado, ¿no? Esta creo que es la relevancia de la irrupción de estos nuevos sectores, de estas nuevas derechas, que han implicado una importancia en cuanto al corrimiento hacia la derecha de las discusiones. Hoy en día, lo que marca la agenda de nuestra política económica es ver quién va a pedir más o menos empréstitos al Fondo Monetario Internacional. Lucía González, ¿cómo va a ser si usted llega a ser parlamentaria del Mercosur a través de una noticia que nos trajo Massa ayer a los sanjuaninos, donde no van a pagar retenciones la producción en general de San Juan, que es vitivinicultura, mosto concentrado, pasas, jugos, vinos? ¿Cuál va a ser el impulso político que le va a dar la Libertad Avanza a esta posibilidad que tenemos de vender nuestra producción? Primero que al señor Massa, lamentablemente, no le creo nada de lo que dice. Pero A los hechos me remito, pero... El decreto está escrito. Perfecto. Lo va a tener que cumplir. Van a gobernar a decretos. Y claro. Bien. Como parlamentaria del Mercosur, que no es el área que me compete, yo no soy economista, ni estoy implicada en el área económica ni financiera de la provincia ni del país, pero sí puedo aportar lo siguiente. Consideremos que del ámbito del Parlamento del Mercosur poco y nada sabe la ciudadanía de a pie. El vecino, el profesional, no se entera de qué se trata este Parlamento del Mercosur. Y bueno, la noticia es que justamente en esos lugares es donde todas estas ideas, lamentablemente, socialistas, de izquierdas, de nueva izquierda, son las que impregnan y son las que se filtran, las que actualmente nos están gobernando, porque vemos toda una región pintada de rojo, y lejos de habernos sacado de la pobreza, nos hunden en la pobreza en términos generales, no solamente en lo estructural, sino también en lo ideológico, porque nos quieren homogeneizar, nos quieren reescribir la historia. Desde Mercosur se hacen los planteos. No son vinculantes las leyes, desde ya que no, pero sí son laboratorios que van experimentando a ver hasta dónde la ciudadanía aguanta. El kiosquero, el comerciante, sufren cotidianamente el embate del robo de los impuestos. Yo no sé si con estos decretos del señor Massa realmente esto va a llegar al comerciante sanjuanino. Dificulto que así sea, sobre todo si no se respeta el derecho de propiedad privada, que no es pecado. Yo no puedo tomar lo que no me corresponde bajo ningún punto de vista, porque sabemos que eso está mal. Entonces, ¿por qué no fomentar el trabajo genuino? ¿Por qué no crear fuentes genuinas de trabajo? No seguir ampliando estas carteras de empleados públicos que se están golpeando entre sí, porque hay filas y filas de gente para entrar y salir de las oficinas que están atestadas de gente, y no promovemos la creatividad laboral, el trabajo independiente. ¿Por qué no creamos un contexto para que estos trabajos tengan espacio para poder desarrollarse? La gente es creativa, la gente ha sido subestimada. Desde ahí es que nosotros planteamos una política totalmente opuesta y estamos seguros que Argentina volverá a ser una potencia mundial como lo fue en la generación del 80. Así es que esa es nuestra propuesta. Sí, gracias. Por ahí hay unas cuestiones que te creo dejo que... el cierre, aguantá. Bueno. Gracias, profesora museóloga Lucía González. Usted ha tenido la oportunidad de explicar la posición política que tiene el Partido Libertario, que, por supuesto, disiente tangencialmente con la propuesta que tienen los socialistas, que van con Schiaretti y con Florencio Randazzo. Es otra propuesta la de ustedes. Sí, digo, inclusive otra mirada. Es muy interesante lo que plantea Lucía respecto a la necesidad de que se generen puestos de empleo genuinos. Es una necesidad real, urgente de nuestro país. Al mismo tiempo, si hacemos una revisión muy escueta en este lugar de los procesos históricos, vemos que hay dos puntos cruciales en nuestra historia donde se rompió literalmente la industria nacional, los puestos de trabajo de nuestro país, con esos procesos de privatización exhaustiva que llevó adelante el liberalismo argentino en dos instancias, en la década de los 70 con los Martínez de Hoz, los Cavallo, y en los 90 con el menemismo
fraudulento que existió en nuestro país. Entonces digo, por ahí las ideas, es un sano ejercicio el del debate de las ideas y demás. Nosotros somos profundamente democráticos, a tal punto que nos escandalizamos cuando algunos de los candidatos a presidente plantean que quieren disolver el Congreso de la Nación, en el caso estricto de Milei, que lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Pero digo, esas ideas que hoy vienen a presentarse de una forma presuntamente renovada y demás, no son otra cosa que un refrito de la década de los 70 y la década de los 90, donde se rompió la industria nacional, donde quedaron millones de argentinos y de argentinas en la calle, sin trabajo, sin perspectiva de futuro. Porque hoy nos escandalizamos también con la superpoblación que tenemos en las villas, no solamente del conurbano, sino de todo el país, la pobreza escandalosa que existe en esta nación. Digo, y estas políticas del liberalismo argentino, o del presunto liberalismo argentino, que quizás sea otra discusión que podamos dar en otro momento con Lucía, a quien agradezco su respeto y la claridad con la que expuso sus ideas, pero este presunto liberalismo argentino que se vuelve a mostrar ante la sociedad, no hace más que retomar un montón de conceptos e ideas que se aplicaron a nuestro país ya. A ver, y no hace falta irse un siglo atrás, ahora nomás, en la década de los 90, la cartera de presentación en materia económica fue estrictamente liberal. Lo que sucedió, a ver, y siempre el mismo mecanismo, achicamiento del Estado, se desguazan todas las empresas que tienen que ver con lo estatal, y ese achicamiento no solamente está pretendido como la anulación del Estado, sino es un achicamiento para redireccionarlo en función de los intereses de los grandes sectores de concentración económica de este país, que han hecho riquezas gracias al negociado década tras década con el Estado. Que esto sí es una realidad, ¿sí? El Estado siempre ha sido utilizado para esas cuestiones. Cuando hablamos de corrupción, también tenemos que hablar de los corruptores. Por supuesto. No solamente de los corruptos. Entonces digo, estas recetas ya se presentaron, fracasaron y nos llevaron a millones de argentinos y argentinas a la miseria. Entonces, es momento de volver a tener que retraer esos debates que ya dimos. Bueno, los daremos. Y con todo respeto, creo que de hecho los procesos electorales en cada una de las provincias y los distritos están mostrando cuál es el lugar que están ocupando estas ideas dentro del seno social. Cuando salimos de Twitter, cuando salimos de las redes sociales, salimos del bombardeo mediático que en el cual nos vemos expuestos en las redes sociales, estas ideas de la libertad no han superado el 1, 3, 7%. Entonces, creo que tenemos que apuntalar la salida de estas crisis que atravesamos en otro sentido, que es el sentido de la construcción de los consensos y de poder justamente no olvidarnos, sino que ponerlo en un lugar de ponderancia al ciudadano, a la ciudadana, al argentino y a la argentina, ¿sí? La próxima semana, Lisandro Nahuel Cárdenas, te vamos a convocar, lo mismo que a Lucía González, porque estaremos más cerca de las elecciones próximas a senadores, diputados y representantes del Parlasur y a los precandidatos a presidente, porque son unas PASO las que vamos a vivir. Así que yo les voy a pedir que sigamos y que sigan ustedes, cada uno exponiendo sus ideas. Yo no los interrumpo, usted expone sus ideas, que disienta con otro, pero no vamos a entrar en la discusión aquí. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por supuesto. Muchas gracias, Nahuel. Lucía, por el respeto.